¿Qué está pasando en el mundo? ¿Dónde se encuentra el presidente de Rusia? Se informa que no aparece y se maneja la información con mucha cautela desde Rusia. Se esperó que diera un mensaje tras la rebelión del mercenario Wagner, en la que puso contra la pared a su gobierno. ¿Dónde se encuentra el presidente de Rusia? En la que acusó de traición a este grupo de mercenarios. Serán duramente castigados. Le dieron una puñalada a la patria. ¿Hasta dónde llegará esta rebelión? Hay un desequilibrio en las filas rusas y mala coordinación entre los comandantes. Está perdiendo el control Vladimir Putin. Con esto se está viendo las debilidades del ejército ruso. ¿Cuáles serán las medidas que tomarán para tener de nuevo el control? Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. En las 24 horas que duró el motín, Putin acusó a los Wagner de traición. Eso lo hizo en un discurso televisado. También dijo que serían duramente castigados, pero desde entonces solo le hemos visto en una intervención grabada días antes, sin referencia alguna a lo ocurrido. Sí, ha sido en una entrevista en la televisión estatal, una entrevista grabada hace 4 días, es decir, antes del motín, y en esa entrevista él le preguntaban por su día a día y él respondía que estaba centrado en la guerra de Ucrania, que él sigue llamando Operación Militar Especial. Este domingo, silencio total en el Kremlin, no ha habido nuevas declaraciones y seguimos sin saber exactamente dónde está Putin. Su última comparecencia fue ese discurso televisado a la nación en el que llamó traidores a los que se habían sublevado, dijo que le habían dado una puñalada en la espalda a la patria y que todos pagarían por ello. Después le preguntaron a Peskov por el presidente y él dijo que estaba aquí en el Kremlin, que estaba trabajando, pero otras fuentes dicen que el avión presidencial salió rumbo a San Petersburgo. Lo que no sabemos es si Putin iba o no a bordo. Vladimir Vladimirovich Putin. Ha dirigido Rusia durante casi 24 años, la última década con mano de hierro. Incluso ha modificado la Constitución para perpetuarse en el poder. Un hombre implacable, también con los suyos, o eso parecía. ¿La crisis con Wagner le pasará factura? Es pronto aún para decirlo. Lo que sí ha quedado claro es que Putin ya no es el líder incuestionable que proyectaba esa imagen de político duro, que es algo que siempre es apreciado por los rusos en general, y ha mostrado una gran debilidad. Los analistas lo definen como un árbitro. Putin se mantiene en el poder mediando entre las élites. Y una sola persona ha roto el equilibrio. Se ha revelado sin más consecuencias que el exilio, algo poco común en Rusia. Si tenemos que tirar de la práctica histórica, Prigozhin tiene los días contados. Los soviéticos, los rusos, incluso Putin, ha perseguido a sus enemigos en cualquier sitio. Y en medio de una rebelión sin precedentes, ha emergido una figura, la del presidente bielorruso, de quien se decía que era una marioneta del Kremlin. La verdad es que nadie esperaba, ¿no?, que un personaje de la poca talla de Lukashenko al final fuese clave en la resolución del conflicto, y mucho menos que Putin tuviese que recurrir a Lukashenko para que sacase las castañas del fuego. Juntos han capeado el momento más delicado al que se ha enfrentado jamás el presidente ruso. Según Occidente y a juicio de expertos, esta rebelión expuso debilidades del gobierno de Vladimir Putin. ¿Cómo se le ve al presidente dentro de Rusia? ¿Hay divisiones entre las élites rusas? Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Vamos a ver, el problema es que hay 3 posibles escenarios y aún es pronto para decidirse cuál de ellos es realmente el que ha ocurrido. Todo el mundo apunta a que esta negociación que ha habido por parte de Lukashenko para evitar esta columna de 50.000 personas que avanzaban hacia Moscú, que no es suficiente para tomar una ciudad como Moscú y su ejército, era más que nada una llamada de atención a Putin, una llamada de atención, lo que se llama en ruso maskirova, para intentar generar que Putin tuviera la necesidad de cambiar su doctrina militar y su visión más agresiva hacia la guerra de Ucrania. La otra vertiente es que evidentemente Prigozhin está apoyado por algunos oligarcas rusos, él también lo es un millonario ruso, y por tanto estaría buscando unos beneficios económicos en el Donbass, en la zona de Bielorrusia fronteriza con el Donbass, que Putin no le habría ofrecido. Y la tercera vía, que es la menos probable, es que realmente Prigozhin hubiera traicionado a Putin, cosa altamente improbable, y decidiera quitarle del gobierno con un golpe de Estado, algo que sería muy difícil teniendo el control que tiene Putin sobre el FSB y el resto del ejército ruso. 50.000 combatientes no es suficiente para tomar Moscú y tomar todas las ciudades importantes de Rusia.
Ahora, antes de avanzar con varios temas que usted ya ha tocado, ¿pone esto fin a la imagen intocable, y lo digo entre comillas, que se tiene sobre Putin? No, todo lo contrario. Esta imagen de Putin ha salido fortalecida porque ha logrado, mediación de Lukashenko, que también es otro dictador, otro autócrata, ha logrado detener esa supuesta rebelión, dándole algo, algún beneficio a Prigozhin que le haga calmar, declarando que no va a ir hacia Rusia, sino que va a quedar en Bielorrusia. Por tanto, de nuevo se reafirma la posibilidad de ver esto como una línea económica, una línea de estrategia económica de apoyo a Prigozhin en sus intereses económicos en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania. Precisamente, este era uno de los temas que queremos tocar. ¿Qué papel juega aquí Belarus exactamente? ¿Por qué el presidente Alexander Lukashenko se puso al frente de una situación que le corresponde directamente a Vladimir Putin? Precisamente porque Lukashenko es un aliado fiel, férreo de Putin, lo ha sido siempre. Alguien incluso ha determinado que no hay mucha diferencia entre Rusia y Bielorrusia, más allá de meros nombres. Y cuando dos grandes o dos políticos intentan llegar a una solución y ninguno de los dos puede dar marcha atrás porque significaría una pérdida de liderazgo por ambas partes, buscan un tercero que les dé esa capacidad de conexión, ¿no? Ocurre lo mismo entre, por ejemplo, Ucrania y Rusia, cuando China o la India o incluso la propia Unión Europea intercede para ver qué tipo de acuerdos puede llegar para eliminar ya la guerra civil que hay. Bueno, recordemos que hasta que Prigozhin ordenó retroceder el avance de Wagner hacia Moscú, no enfrentó casi ninguna resistencia y tropas de emergencia incluso debieron ser llamadas para defender la capital. ¿Cómo interpretar esta aparente falta de preparación militar? Pues porque nadie pensaba o nadie se creía, y precisamente es lo que favorece la imagen de una falsa bandera o una protección de Maskirova, el hecho de que nadie se pusiera en oposición a esta columna de blindados y de soldados hacia Moscú, significa una acción escénica. Es más partidario de una acción escénica que de lo que es una acción militar. Y nadie se pone en intercesión de una columna militar de estas características que genera un riesgo de seguridad nacional, una de dos, pues porque no hay milicia, no hay tropas, cosa que no es el caso, o bien porque es una cuestión orquestada o más o menos orquestada. El secretario de Estado de Estados Unidos, señor Corcho, Anthony Blinken, dijo que las consecuencias de lo ocurrido se verán en las próximas semanas o meses. ¿Cree que la gobernabilidad de Putin puede estar en cuestión hacia adelante? No, más bien lo que está refiriendo Blinken, si leemos la totalidad de su discurso, es que esto provocará un acercamiento a las necesidades de las negociaciones que ya están en marcha por parte de Ucrania y por parte de Rusia de manera indirecta. A lo mejor un tercero en discordia, un cuarto en discordia puede ser también Bielorrusia y los aliados indirectos de Rusia, como puede ser China o La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Donde se encuentra el presidente de Rusia, se informa que no aparece y se maneja la información con mucha cautela desde Rusia. Se esperó que diera un mensaje tras la rebelión del mercenario Wagner, en la que puso contra la pared a su gobierno. Donde se encuentra el presidente de Rusia, en la que acusó de traición a este grupo de mercenarios, serán duramente castigados. Le dieron una puñalada a la patria. Hasta donde llegará esta rebelión, hay un desequilibrio en las filas rusas y mala coordinación entre los comandantes. Está perdiendo el control Vladimir Putin. Con esto se está viendo las debilidades del ejército ruso. ¿Cuáles serán las medidas que tomarán para tener de nuevo el control? Muchas tensiones en Rusia después de la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra Rusia, en la que regresaron al territorio ruso y se están enfrentando al ejército. Tomaron la ciudad como Rostov. El grupo Wagner amenazó que podría llegar hasta el Kremlin. El comandante acusó a Rusia de matar a sus hombres en la retaguardia cuando estaban en Ucrania, y eso enfureció al comandante contra Vladimir Putin. ¿Qué está ocurriendo en las filas rusas para que los comandantes tomen esta decisión de rebelarse contra Rusia? Ya anunciaron la captura de este comandante. Ucrania podía recuperar Bakhmut, en la que estaba controlada por Rusia. Hasta donde llegara esta rebelión, se podría producir combates en el territorio ruso. Te invito a ver el video Mensaje del presidente Vladimir Putin al mundo, en la que propone propuestas y medidas que podría cambiar el orden mundial. Rusia es un país con mucho potencial y puede desarrollarse sin un chantaje de Occidente. Con sus sanciones ilegales que le han puesto, Rusia no será vencida. Occidente debe dejar su hegemonía que tiene en el mundo y dejar que las naciones se desarrollen, en la que usa como chantaje las sanciones y presiones económicas. Si no están de acuerdo con Estados Unidos, ya muchos países están de desacuerdo con estas políticas que realiza Occidente. ¿Hasta dónde llegan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos? No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.